Qué bendición es alabar juntos en el nombre del Señor. Ahora con corazones dispuestos, mentes abiertas, vamos a continuar con el tiempo de enseñanza, confiando de que el Señor seguirá ministrándonos a través de su palabra. Pero sin antes pasar por alto quién es nuestro profesor. Le damos la gloria y honra a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que permite y pone en las plataformas hombres dispuestos al servicio de la obra. Hoy el doctor Jim Panagio, quien ha dedicado su vida al servicio del Señor, comenzando como plantador de iglesias en Rochester, Nueva York. Ahí sirvió por 7 años. Luego, junto a su esposa Kay y sus 5 hijos, sintió el llamado de Dios para servir en el extranjero, mudándose a San José, Costa Rica. Posteriormente vivieron y trabajaron durante 15 años en Lima, Perú, colaborando con las iglesias evangélicas locales. En el 2016, el doctor Panagio obtuvo su doctorado en el Nuevo Testamento por la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, con un enfoque en el concepto de la transformación en las cartas de Pablo. Desde entonces, ha estado enseñando y capacitando a pastores en América Central y del Sur con el objetivo de formar a la próxima generación de líderes y profesores que guiarán a la iglesia en América Latina y en el mundo. Actualmente él y su esposa residen en Grand Rapids, Michigan, y continúan sirviendo a las iglesias en nuestra región. Nos sentimos muy bendecidos de contar con él hoy en esta plataforma de Ministerio Cristiano Logos Perú, que está para servirles. Adelante, doctor Jim. Gracias, Narda. ¿Cuánto te debo por esa introducción? Gracias, hermana. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. La semana pasada empezamos este curso que se trata de una teología del ministerio pastoral. Y lo que intentamos mostrar la semana pasada es que enfocando en la terminología bíblica, que hay 3 términos principales que representan lo que nosotros generalmente llamamos el liderazgo principal en la iglesia evangélica. Los 3 términos son pastor, obispo y anciano. Y lo que intenté mostrar es que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, los autores bíblicos usan esos 3 términos de una forma intercambiables. Es decir, para ellos, el pastor, el obispo y el anciano representaba el mismo oficio. 3 aspectos de ese oficio de liderazgo en la iglesia, ¿no? El anciano viene del trasfondo judío y representa la madurez, ¿no? Literalmente la edad del siervo. El término obispo viene de la cultura griega y representa la idea de supervisar. El líder principal, el pastor o los pastores, son supervisores en la iglesia. Y el término pastor viene del mundo antiguo, en muchas culturas, pero enfoca el actuar, enfoca el ministerio de cuidar, de velar, ¿no? De preocuparse por los hermanos de la iglesia. Pero la idea en el Nuevo Testamento era que los 3 términos eran intercambiables. Yo entiendo que hoy en día no usamos por lo general los 3 términos de una forma intercambiable.
tendemos a pensar en el pastor como el líder de la iglesia, los ancianos como laicos que apoyan al pastor, y un obispo en algunas denominaciones representa a alguien que supervisa varias iglesias o un distrito o cosas por el estilo. Pero en el, perdón, en el Nuevo Testamento, la terminología no se usaba de esa manera, ¿no? Ok, lo que quiero hacer hoy día es enfocar otro aspecto de este ministerio pastoral. Y es lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a los requisitos, las características principales que un obispo, anciano o pastor debe tener. Hay un fenómeno en el mundo que no necesariamente es nuevo, pero cuya importancia viene creciendo más y más cada año. En mi país, por ejemplo, estamos en medio de un tiempo de elecciones, ¿no? En noviembre tenemos la elección, perdón, hermanos, para la presidencia. Entonces, lo que voy a compartir es lo que se ve en mi país ahorita y en muchos países más. Me refiero a los criterios esenciales para la elección de los políticos. Existía antes, ¿no? En una época muy lejana, la creencia de que un siervo público tenía que poseer ciertas características, como por ejemplo honestidad, responsabilidad, prudencia, etcétera, etcétera. No obstante, no sé si me puedes hacer poner el enfoque para que todos puedan ver más grande, porque voy a usar el PowerPoint y quiero que todos puedan ver más grande. No sé si quién es el anfitrión. Ok, ahí está. Gracias. Este, um, pero en la actualidad, los candidatos no necesitan poseer esas características, sino meramente mostrarlas. ¿Entienden la diferencia? ¿No? No es que una persona tiene que tener en su esencia honestidad, sino hoy en día solamente pedimos que haya una gotita de honestidad en ciertas circunstancias. O sea, no tiene que ser características esenciales del candidato, sino características que el candidato puede parecer tener en una determinada situación. O sea, lo importante hoy en día en la política no es lo que el candidato es, sino lo que parece ser. Su imagen es lo que rige. Por lo tanto, en los procesos electorales, los candidatos intentan crear una imagen que va a convencer al público. Y entre los criterios esenciales, entonces, ya no se encuentra el de un carácter confiable, sino el poder de convencimiento. El candidato más popular gana, no necesariamente el candidato más capaz o más preparado o más íntegro. Es un gran problema en la política. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando se trata del liderazgo en la iglesia, es muy lamentable que en muchas iglesias los criterios son iguales. Se buscan líderes que sean carismáticos, líderes que sepan comercializar, líderes capaces más que líderes santos y piadosos. Pero cuando examinamos el texto bíblico, lo que encontramos es un cuadro bastante diferente. Por ejemplo, cuando Pablo envía su carta a Timoteo o su carta a Tito y les orienta a esos dos siervos con respecto a
la selección del liderazgo, Pablo exige que se aplique ciertos criterios en la selección de los líderes. Y los criterios enfocan el carácter y las relaciones del candidato más que las cosas superficiales o externas. Es decir, es obvio que no cualquier persona puede ser anciano o diácono en la iglesia. Bíblicamente, más bien, las personas tienen que ser calificadas. Obviamente, si los ancianos son líderes, o sea, supervisores en la iglesia de Cristo, deben llevar una vida distinta. Deben tener una madurez mayor. Ojo, no estoy diciendo que ellos necesariamente son los que tienen más habilidades o más dones, sino los que llevan una vida consecuente con los requisitos bíblicos. Ese es el tema. Por supuesto, deben tener los dones requeridos, pero aún más importante es tener las cualidades espirituales y la madurez que la Biblia espera de un anciano. O sea, por ejemplo, si una persona puede predicar excelentemente, pero le falta honestidad, ¿qué vale tener el don de predicación? Si un pastor puede administrar excelentemente, pero le falta integridad, ¿de qué vale tener el don de administrar? ¿Me explico? Entonces, más importante que las destrezas, las habilidades, es tener el carácter. El carácter. Y eso es lo que la Biblia enfatiza. Ahora, cuando hablamos de los requisitos para ser anciano, obispo o pastor, siempre hay dos peligros que tenemos que evitar. El primer peligro es que pongamos requisitos tan difíciles y que tengamos expectativas tan altas que nadie puede jamás llenarlos, ¿no? Ni Jesucristo podría llenar las expectativas, ¿no? Porque tenemos ideas tan altas, ¿no? El segundo peligro es el opuesto. Que no haya requisitos y que tengamos expectativas tan bajas que cualquier persona pueda llenarlas. O que los requisitos sean de una naturaleza tan mundana que la persona necesite solamente ciertas destrezas, pero no una vida ejemplar. Son dos peligros, dos polos, dos extremos que tenemos que evitar en todo este tema de la selección de los pastores, ancianos, obispos en la iglesia. Obviamente necesitamos un equilibrio en cuanto a los requisitos y las expectativas para ser anciano. Pero la clave es seguir el consejo de la Biblia en cuanto a este tema. Y eso es lo que queremos, lo que queremos ver hoy. Ahora, hay dos pasajes principales donde Pablo desarrolla los requisitos para ser anciano, obispo o pastor. Y cuando comparamos los dos pasajes, ustedes pueden notar que hay 5 observaciones importantes, 5, digamos, principios que debemos notar en comparar las dos listas, la lista en 1 Timoteo 3 y la lista en Tito 1. Es interesante que no encontramos en los otros autores listas de requisitos, pero en Pablo sí, y en estos dos libros. Ahora, ¿cuáles son esas 5 observaciones? Primero, es interesante notar que las dos listas principales no son exactamente iguales. Por ejemplo, en 1 de Timoteo se menciona alrededor de 15 características, mientras en Tito se menciona alrededor de 16. Y hay 7 características que ambas listas tienen en común. Irreprensible, esposo de una sola mujer, prudente o sobrio, ¿no? Que sirve muchas veces como un sinónimo, hospedador,
no dado al vino, no amigo de peleas, contiendas, con hijos obedientes, reverentes, fieles. Esas son las características que las dos listas tienen en común. Ahora, es muy probable que haya sinónimos también en las dos listas, ¿no? O sea, que hay más características que realmente son iguales, pero que las dos listas, Pablo usa términos diferentes, pero tiene la misma idea. Bueno, por ejemplo, dice que no codicioso de ganancias deshonestas en Tito 1:7, pero en 1 Timoteo dice no avaro. O sea, es básicamente la misma cosa. Pero Pablo en las dos listas usa lenguaje diferente, ¿no? Apacible en 1 Timoteo 3:3 y no iracundo en Tito 1:7 da la misma idea. No es exactamente igual, pero da la misma idea. Apto para enseñar en 1 Timoteo 3:2 es casi igual que retenedor de la palabra fiel para que también pueda exhortar y convencer en Tito 1:9. Entonces, mi punto es simplemente decir, hay dos listas diferentes. No son iguales. No obstante, hay 7 características que son exactamente iguales y hay varias características donde Pablo usa sinónimos. Entonces, son casi iguales. Tienen la misma idea, el mismo sentido, ¿no? Es la primera observación. Y esto nos lleva a la segunda observación, que los dos pasajes no dicen todo acerca de las características de los ancianos. Es decir, si solamente nos enfocamos en una de las dos listas o aún en las dos listas, vamos a darnos cuenta de que la lista no es completa. No son las únicas características que la iglesia debe esperar, digamos, de un anciano. Por ejemplo, no menciona el amor. Y es una característica vital, ¿no es cierto? Tampoco menciona la sabiduría o la humildad. ¿Cuál es el punto? El punto es que es obvio que Pablo da por sentado ciertas otras cosas, ciertas características, cierta madurez. Y acá en las dos listas de requisitos, ¿no? que él usa, él señala varias de las características que también son importantes. Yo creo que podemos concluir que ambas listas contienen ejemplos de características que eran muy importantes, pero que ninguna de las dos listas es exhaustiva. Probablemente se debe agregar más características. Por ejemplo, características que se ve en otros textos, como por ejemplo 2 de Timoteo 2:22-26 o Hechos 6:3 o otros textos donde los autores hablan del liderazgo y mencionan ciertas características importantes. ¿Ok? Entonces, mi punto es decir, las dos listas no son iguales y las dos listas no son exhaustivas. Hay otras características que son importantes. La implicancia de esto es que tú no puedes simplemente decir, ya, voy a hacer un chequeo de cada pastor, obispo, anciano para ver si cumple las 15 características de 1 Timoteo 3. No, no es así tampoco, ¿no? Es una guía en la selección de los líderes. Son requisitos, son características, pero no son las únicas. No son las únicas. Ok, número 3. La tercera observación. Las características mencionadas, más que nada, son características observables. Este punto es recontra importante. Son características que se puede ver. O sea, lo que Pablo enfatiza aquí es una conducta y ciertas actitudes
que otras personas fácilmente pueden observar en la vida diaria de los líderes. Si no se ve estas características a través de los años, pues la persona no debe ser escogida para ser anciano. Los ancianos, los pastores, los obispos, antes de ser nombrados, deben haber mostrado en la iglesia una conducta, una vida consecuente con estas características. Por ejemplo, si es una persona desconocida o una persona en la cual sus características son ocultadas, digamos, pues no debe ser candidato para anciano. Por ejemplo, a veces hay una persona nueva que entra en la iglesia, pero que ha sido líder en otra iglesia. Cuando entra en nuestra iglesia, decimos, mira, fulano de tal ha llegado a nuestra iglesia y él ha sido anciano en tal iglesia. ¿Por qué no lo ponemos como anciano aquí? La respuesta es porque no lo hemos podido probar. No sabemos realmente si cumplen los requisitos. No sabemos cómo se va a moldar en nuestra iglesia y cómo va a acostumbrarse a nuestra visión y nuestra filosofía de ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, aunque tenga un montón de dones y un montón de experiencia, necesita un tiempo de prueba. Justo la semana pasada leí un artículo sobre un pastor que fue de una iglesia a otra iglesia. Y en la segunda iglesia lo contrataron como pastor. No, no era el pastor principal, pero era un pastor de apoyo. Lo que ellos no sabían es que ese pastor en su otra iglesia había violado a ciertos niños. Y la segunda iglesia no sabía nada. Lo contrataron, lo llamaron como un pastor en su iglesia. Por la gracia de Dios se enteraron de lo que pasó en la primera iglesia y pudieron tratarlo. Pero mi punto es que no debemos asumir. Muchas veces los misioneros van a otros países y inmediatamente la iglesia lo acepta y lo pone como líder. No deben hacerlo. ¿Por qué? No lo conocen. Tienen que probarlo. Sea misionero, sea pastor en otra iglesia, sea líder en otra iglesia, tienen que probarlo para asegurar que la persona realmente cumpla los requisitos bíblicos para ser anciano, pastor, obispo en la iglesia. Todos los ancianos, todos los diáconos tienen que ser probados. Y esto significa observarlos a lo largo de un periodo de tiempo prudente. Hermanos, este punto tiene consecuencias con respecto a todo el proceso que la iglesia usa para seleccionar a su liderazgo. Me parece a mí que es muy importante que aún si son los presentes líderes que presentan una lista de candidatos, toda la iglesia necesita un espacio para poder comentar sobre su apoyo o sus preocupaciones acerca de cada candidato. No puede ser que una sola persona escoja los demás líderes, porque no sabes todo de los candidatos. La iglesia puede tener una idea, puede haber observado o escuchado o visto algo que tú no has visto. Entonces, siempre debemos presentar ante la iglesia la posibilidad de comentar, ¿no? De considerar. ¿Y qué hace después? El liderazgo actual puede considerar cada comentario para ver si hay algunos que son preocupantes. O sea, si se descubre algo que podría descalificar a un candidato, queremos saber, ¿no es cierto? Entonces debemos abrirlo a la iglesia para que la iglesia pueda comentar. Obviamente, tenemos que tener un montón de cuidado. Tenemos que tener discernimiento de los distintos comentarios porque puede haber un quejón que por ahí simplemente no quiere y no cae bien o lo que sea.
y que no tienen que ver con el asunto. Entonces tenemos que tener discernimiento en el asunto, pero debemos escuchar para ver si hay ciertos comentarios acerca de la descalificación de un candidato. Es importante, por lo menos escuchar, averiguar para ver si tienen base o no tienen base, ¿no? Um, ¿Qué pasa si una gran porción de la iglesia comenta que no puede seguir el liderazgo de un candidato porque sabe algo? Eso sería muy preocupante, ¿no es cierto? Sería un gran problema para la iglesia. Entonces, los líderes deben tomar eso en cuenta. Yo me acuerdo en una iglesia que conozco, el pastor um, puso adelante a un candidato para ser un copastor y el hombre no había ganado el respeto de la iglesia. Y la iglesia, los hermanos decían que no podían seguir el liderazgo de esa persona porque no ganaba el respeto de la gente. Su ministerio iba a ser un fracaso. Entonces, sabiamente el pastor dijo, ya no vamos a seguir con ese candidato. Es importante, ¿no? Tienen que ser probados. Es bíblico, es esencial, es sabio. ¿Ok? Entonces, este punto dice que las características más esenciales son observables. Tenemos que verlos en la vida de la persona. Si no se ve en su vida, o si se ve varias características que contradicen un buen testimonio, entonces podría ser que no sea calificado el candidato para ser pastor, anciano, obispo en la iglesia. Número 4. Las características que Pablo menciona como requisitos para ser anciano, interesantemente, no son reservadas solamente para los ancianos. He hecho un estudio de todas las características y lo que he visto es que casi todas las características son requisitos para cualquier creyente. Es interesante. O sea, la Biblia exige estas características de todos los creyentes. ¿Qué quiere decir esto entonces? El punto es que lo que la Biblia espera de sus líderes es sobre todo una vida ejemplar. Un cristianismo no perfecto, sino maduro. No infalible, sino genuino, donde se ponga en práctica las cosas esenciales de la fe. No significa que el pastor va a tener características que nadie más tiene. Son características que todos debemos anhelar tener. Pero el pastor debe dominar, debe haber avanzado un poquito más, debe ser más maduro en la fe para calificar para el rol pastoral. O sea, estos requisitos piden madurez espiritual, integridad, valores, prioridades y relaciones bíblicas. El anciano no es un superhombre. Es un cristiano común y corriente, pero que ha podido vivir la fe, la misma fe que afirma con su boca. Ha podido mostrar seriedad y madurez espiritual a lo largo de su vida. Es verdad que hay algunas características que solamente los ancianos tienen que tener, por ejemplo, apto para enseñar. No obstante, casi todas las demás son comunes para cada creyente. Otra vez, lo que distingue entonces es la madurez, la vida ejemplar, no perfecta, sino ejemplar, y el llamado a servir como anciano, pastor o obispo. Número 5. Los requisitos para los obispos y los requisitos para los diáconos, aunque no son iguales, tienen mucho en común. Es muy interesante. Las características que aparecen en ambas listas, ¿no? De diácono
y de anciano son estas: irreprensible, sobrio, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, esposo de una sola mujer y buen administrador de su hogar e hijos. Tanto los Gloria. diáconos como los Vamos a estar ancianos tienen que tener estas características. Son características en común entre las dos listas. Otra vez, este punto afirma algo muy importante. Lo que se busca sobre todas las cosas es madurez espiritual, una vida cristiana ejemplar, sea para ser anciano o sea para ser diácono. Estamos buscando madurez, alguien que ha mostrado a lo largo de su vida que ha avanzado en la fe cristiana y en el desarrollo de ciertas características internas. Ok, vamos adelante y vamos a ver los distintos requisitos para ancianos. Vamos a empezar con tres características generales y después vamos a ver las demás características más, de una forma más, digamos, despacio, ¿no? Um, tres, tres características generales. Primera, tiene que ser creyente. Uh, no dice esto explícitamente. Es algo que se da por hecho. Solamente los que han mostrado que son creyentes pueden ser ancianos. Es obvio, ¿no es cierto? Pero debemos decirlo. Debemos decirlo. No debemos dar por hecho. Lamentablemente, tenemos que asegurar. Yo me acuerdo, un gran puritano, Ricardo Baxter, escribió un libro muy, muy importante, El Pastor Reformado. Y por reformado no quiere decir su doctrina es una doctrina reformada, quiere decir el pastor piadoso. Y él, en su libro, una de las primeras cosas que él hace es llamar la atención a los pastores, diciendo que ellos deben asegurar que realmente son creyentes, ¿no? Y yo creo que a veces damos por hecho y no debemos hacerlo. Ok, eso es obvio. Número dos, segunda característica general es tienen que desear ser anciano. Cuando Pablo introduce el tema en 1 Timoteo 3:1, él escribe esto: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Interesante. La primera cosa que Pablo enfatiza entonces es que la obra de supervisar la vida de la iglesia, el trabajo de ser obispo, anciano, pastor, es una tarea muy buena. Es decir, es un ministerio muy noble. Me parece que la idea es que el candidato al trabajo de anciano debe entender la naturaleza de este ministerio. Es un ministerio muy importante para la vida de la iglesia. Una obra muy buena y muy noble. Por lo tanto, no es algo que se puede tomar a la ligera. Y como dice Pablo, si una persona anhela ser anciano, su deseo es algo positivo, justamente por la naturaleza de la tarea. Un paréntesis. Dado que este trabajo es tan noble y tan importante, ¿cuándo estamos capacitando? ¿Cuándo estamos preparando? ¿Cuándo estamos buscando? Debemos asegurar que nosotros, como ellos, pueden entender con claridad de qué se trata el ministerio. No debe haber sorpresas. Debe ser algo muy claro, ¿no? ¿Qué es el trabajo pastoral? Ah, no obstante, hay otro lado del asunto que debemos tomar en cuenta. Ese anhelo que uno
tiene para el obispado debe ser noble también. O sea, uno podría querer ser anciano por motivos pecaminosos y eso sería incorrecto, ¿no es cierto? Una persona podría querer tener autoridad porque le gusta figurarse. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Juan dijo en tercera de Juan? Mira lo que él dice. Está hablando de un tal Diótrefes. Y Juan describe a ese hombre. Dice, um, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si no fuere, recordaré las obras que hace, paloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Parece que el hombre, Diótrefes, no quería servir a los demás. Él quería gobernar a los demás. Le gustaba el primer lugar, el poder y todo lo que viene con ser el líder de la iglesia. Entonces, Juan responde, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces, hay casos donde alguien dice, yo quiero ser anciano, yo quiero ser pastor, yo quiero ser obispo, y tiene motivos totalmente equivocados, ¿no? Quieren figurarse, quieren ser la persona más importante, quieren tener autoridad, poder. Eso no está bien. Hay otro ejemplo de esto en Filipenses, ¿no? 1, 15 a 16. Pablo revela que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones. Gente salía a predicar el evangelio, pero algunos tenían una motivación dañina. Imagínense. Y Pablo dice, ellos predican no sinceramente. Predican, tienen un gran ministerio, pero sus motivos son equivocados. Hermanos, hay una variedad de malos motivos que podría llevar a una persona a anhelar ser anciano, pastor, obispo. Por ende, la iglesia tiene que discernir entre la persona ambiciosa, la persona que solamente desea tener un puesto de poder en la iglesia, y la persona que anhela servir a su iglesia piadosamente, humildemente, y que desea hacerlo ministrando como un anciano. Si uno tiene la aspiración de ser anciano con motivos piadosos, Pablo dice que esto es excelente, porque el ser anciano es buena obra. Es un ministerio deseable, aunque difícil. Ahora, aunque Pablo no dice explícitamente, me parece que detrás de esta afirmación es el sentir de que un candidato debe sentir un llamado para servir como anciano. No es explícito en el texto, este texto. Vamos a hablar la semana que viene del llamado pastoral, ¿ok? Pero ahorita yo creo que detrás de esto, Pablo tiene el llamado en mente. O sea, no es algo que se debe hacer simplemente porque hay necesidades en la iglesia o porque otros le han animado a que tome el lugar. El candidato debe anhelar, debe tener dentro de sí un deseo de hacerlo. Por supuesto, debe ser un deseo para servir, no un deseo para controlar, o un deseo simplemente para ejercer autoridad. Debe ser para servir. Como ya hemos dicho, ¿no? Debe ser un deseo noble para una obra noble. Y ese deseo para la obra es parte de lo que significa sentir un llamado. Como dice 1 de Pedro 5:2, Pedro insta que los ancianos cuiden de la iglesia,
pero que lo haga no por fuerza, sino voluntariamente. Y eso de cuidar de la iglesia voluntariamente significa que hay un deseo para hacerlo, un impulso sano. No es por obligación, sino porque hay un impulso interno a hacerlo. Y ese impulso interno, el deseo para esta buena obra, viene porque el anciano entiende lo que Pablo afirma en Hechos 20 y 28, que la responsabilidad de mirar por todo el rebaño se basa en el hecho de que fue el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El llamado del Espíritu Santo y el gran costo de la redención debe motivar a los ancianos en el cumplimiento de su obra. Entonces, Pablo dice que el ministerio de ser obispo, anciano, pastor, es un ministerio muy noble, algo que realmente es bueno. Pero si un hermano no lo desea, aún un hermano que cumple todos los demás requisitos para el oficio, si no desea ser pastor, no cumple el primer requisito de desear este ministerio. Yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba pastoreando una iglesia en Nueva York y había un hombre joven con muchos dones, hijo de pastor. Tenía un amor profundo por las cosas de Dios. Era un siervo, pero excelente, excelente en la iglesia. Y la congregación, año tras año, quería nombrarlo anciano, pero él no quiso. Porque no anhelaba ser anciano. Por lo menos no en ese momento de su vida. Entonces, no lo postulamos. Justamente porque, aunque tenía los dones y muchas de las características, faltó algo esencial: el deseo de ser anciano. La tarea, hermanos, es muy difícil. Las responsabilidades son muy serias. Entonces, el candidato tiene que desear ser anciano. Ok, número 3. La tercera característica general es tiene que ser irreprochable o irreprensible. Es la misma idea, ¿no? Aunque, como acabamos de ver, el deseo para el obispado es importante, no es suficiente solamente tener las ganas de ser anciano. Uno también tiene que cumplir con los requisitos mencionados en las Escrituras. Y Pablo revela este punto cuando él hace un enlace entre el deseo para la buena obra y lo que sigue, ¿no? Él continúa, por lo tanto, dice él, ¿no? Habla del deseo y después dice, por lo tanto, o sea, aquí es la consecuencia. Es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, justamente porque este trabajo es tan importante, es esencial que el candidato cumpla los requisitos pedidos y específicamente esta característica, que él sea irreprensible o irreprochable. Pablo menciona esta característica por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento. Con respecto a los líderes de la iglesia, él lo usa para hablar de los diáconos y los ancianos. Y lo menciona también en Timoteo como en Tito. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Tito 1:6. El que fuere irreprensible. Está hablando de los ancianos. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora, debemos hacer la pregunta, ¿qué quiere decir irreprensible? Buena pregunta. Ser irreprochable o irreprensible es la característica que resume todas las demás características. El ser irreprochable o irreprensible no significa ser perfecto. No significa ser sin pecado, sin falla. Sino significa que su vida es tal
que nadie le puede reprochar. Un autor lo describe de esa forma. No debe presentar ningún defecto obvio de carácter o conducta en su vida pasada o presente que los maliciosos, ya sea dentro o fuera de la iglesia, pueden explotar para su descrédito. O sea, no hay áreas de su vida que son vulnerables a una crítica maliciosa, porque su vida es muy consecuente. Hay integridad. Tiene una reputación espiritual y moral que es libre de manchas muy graves. Repito, esto no significa perfección, sino que su conducta y su carácter son dignos de respeto. Y por eso no hay lugar para acusarle de cosas que obviamente van en contra de la voluntad de Dios. No significa que no puede tener debilidades, que no puede tener limitaciones. Eso no es el punto. El punto es que no hay un hueco tan grande en su carácter, en su conducta, en su reputación, para que la gente use ese hueco para desacreditar su ministerio. Entonces deben vivir una vida visiblemente, ¿no? Que es consecuente con los requisitos, ¿no? Consecuente con una vida piadosa. Déjeme dar dos ilustraciones muy claras de esta característica que se encuentran en la Biblia. La primera es la vida de Daniel. El verso 4 de Daniel 6 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahí está. Ahí está el ejemplo. Aunque buscaban con motivos muy malos y maliciosos, no pudieron encontrar algo con el cual podían acusar a Daniel de pecado. Era un hombre irreprochable. Esa es la idea. Que aunque busquen con todo su ser, encuentran cositas, pero no encuentran una infidelidad, una inconsecuencia de carácter o conducta que descalifica a una persona. El otro ejemplo se encuentra en 1 Samuel 12, 1 al 5. Samuel llega al final de su ministerio y expone su vida ante el pueblo para que todo el pueblo pueda comentar sobre si ha sido un hombre íntegro o no. Y Samuel dice en el verso 3, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, y os lo restituiré. O sea, di si hay algo en mí, demuestra. La respuesta del pueblo es increíble. Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Después de un ministerio largo y en medio de tiempos muy complicados, los tiempos de los jueces, o sea, tiempos muy oscuros, tiempos llenos de corrupción e idolatría. En medio de todo eso, Samuel se ha mantenido fiel, un hombre íntegro, irreprochable. Esa es la idea. Esa es la idea. Se puede incluir bajo este requisito general que los motivos por los cuales uno desea ser anciano son motivos piadosos, ¿no? Motivos que no se puede recriminar. No solamente la conducta, el carácter, pero también los motivos también. Entonces, ser irreprensible es la característica esencial de los líderes en la iglesia. Si no pasa este análisis, este examen, digamos, no puede seguir en el proceso. O sea, si hay cuestiones en cuanto al carácter de la persona o su madurez espiritual o su reputación o dudas en cuanto a sus relaciones más básicas, entonces la persona desde el comienzo no califica para ser ni anciano
ni diácono. Hay pastores hoy en día sirviendo en iglesias. Hay líderes, ancianos, diáconos, sirviendo ahorita en iglesias que no califican. No califican. ¿Por qué? Viven en pecado. No viven una vida consecuente. Tienen huecos enormes en su carácter, en sus valores, en sus prioridades, en sus relaciones. Y es algo muy triste. Porque cada semana se levantan y predican cuando no califican para el puesto que han tomado. Es una vergüenza para la iglesia. Es un problema enorme para la iglesia. No debe ser así. Bueno, todo esto nos lleva a las otras características que son requisitos si uno va a ser un anciano. Los requisitos básicamente caben en tres categorías principales. Aquí ustedes tienen una lista. Primero su carácter, y hay una lista de como, no sé, 15 o no sé cuántas características. Después son sus relaciones en el hogar primero, pero no solamente, también en el mundo, ¿no? Fuera de la iglesia también. Y después hay sus habilidades o sus experiencias, ¿no? Entonces son tres características importantes que Pablo menciona en cuanto a requisitos para el liderazgo en la iglesia. Lo que quiero hacer es examinar las demás características que encontramos en esa lista, más o menos rápidamente, ¿no? Para tener una idea de su significado. Y ahí vamos a terminar y puede haber un tiempo para preguntas y respuestas, si está bien. ¿Ok? Entonces, adelante. Vamos a ver los requisitos para los ancianos. Primer requisito es esposo de una sola mujer. Varios textos, ¿no? 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprochable marido de una sola mujer. Tito 1:6, el anciano debe ser irreprochable marido de una sola mujer. Pero es interesante que este requisito no es solamente para los obispos ancianos, sino también para los diáconos. 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y aún más allá, hay un pasaje que es muy interesante, donde esta misma característica es algo que se espera, en este caso, de viudas. Viudas que iban a recibir apoyo de parte de la iglesia. La iglesia tenía una lista, la iglesia primitiva, una lista de viudas que la iglesia tenía el compromiso de ayudar, probablemente económicamente, con comida, con otras formas de apoyo. Pero mira lo que dice Pablo en cuanto a esa lista. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Interesante. El significado de este texto parece ser el mismo, al revés, ¿no? Pero el mismo que los textos sobre los ancianos y los diáconos. Entonces, eso es importante. Tenemos que tomar en cuenta que este texto dice la misma cosa, al revés, pero dice la misma cosa. Entonces, tenemos que preguntar, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa esta característica? Bueno, como ustedes saben, de todas las características que la Biblia menciona para calificar para ser anciano, pastor, obispo, de todas esas características, la primera, es la que ha generado más controversia. La frase esposo de una sola mujer. Ha sido interpretada de varias maneras.
Lo que quiero hacer ahora es compartir 5 interpretaciones y yo voy a compartir la que a mi parecer es la correcta. Escúchenme. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo. Está bien, no hay problema. No vamos a pelear, no vamos a tener un debate. ¿Ok? Pero yo sí quiero compartir las 5 y la que me parece a mí que es más, tiene más sustento que las demás características. Pero no quiero que ustedes lancen piedras contra la pantalla si no están de acuerdo. ¿Ok? Está bien que tienes otra postura, hay otra postura, pero vamos a mantener nuestra amistad si estamos de acuerdo o no. ¿Ok? Ya, gracias. Tenía que decirlo porque no quiero morir. Ok. Primera postura. Pablo requiere que un anciano o diácono en la iglesia esté casado. Es una postura. O sea, esto significa, según esta postura, que un hombre soltero no puede ser anciano ni diácono. O sea, el ser casado es absolutamente esencial para cumplir este requisito. Ahora, esta interpretación me parece muy dudosa, porque Pablo mismo era soltero. Jesús era soltero. También se debe considerar 1 Corintios 7, 32 a 35, donde Pablo habla de las ventajas de no casarse. Sería una gran hipocresía entonces prohibir que un soltero sea líder cuando Pablo mismo era soltero y cuando él enfatizaba que los solteros pueden servir al Señor con mucha más libertad. Entonces, esta postura, que es una postura que mucha gente tiene, no tiene sentido. Yo creo que no tiene mucho sustento bíblico. No es la mejor postura. Número 2, la segunda postura. Pablo requiere que un líder tenga una sola esposa toda su vida. En este caso, la idea es que un hombre viudo que se ha vuelto a casar no podría ser anciano o diácono en la iglesia. Y por supuesto, esta postura también prohíbe el nuevo casamiento después del divorcio. El candidato por ninguna razón puede haber tenido más que una esposa en cualquier momento de su vida. Ahora, tampoco es muy probable esta interpretación, porque el mismo Pablo anima a las viudas a volverse a casar en 1 Timoteo 5:14. También en Romanos 7, 1 al 3, Pablo afirma que un nuevo matrimonio después de la muerte del esposo o esposa es legítimo. Se ve la misma enseñanza en 1 Corintios 7, 39. Otra vez, sería una gran contradicción de la plena enseñanza de Pablo. Entonces, no creo que esta postura tenga mucho sentido tampoco. Número 3. Pablo prohíbe que un anciano o diácono en la iglesia esté divorciado. Sea cual sea la razón, según esta postura, un divorcio excluye a una persona del rol de líder en la iglesia. Obviamente, esta interpretación depende mucho de todo el tema del divorcio, ¿no? En el nuevo casamiento. O sea, involucra la pregunta si la Biblia permite o no el divorcio en ciertas circunstancias. ¿Ok? Muchas veces el argumento es que una persona divorciada ya no puede ser irreprochable porque tiene la mancha de un divorcio. Tampoco puede dar consejos a los matrimonios porque ha perdido autoridad para hacerlo por su propio divorcio. Es más o menos el argumento que se da. Ahora, aunque esta interpretación es posiblemente la más común, a mi parecer también es dudosa. Uh, si es verdad que Jesús permite el divorcio en el caso de la inmoralidad sexual,
según Mateo 5:32 y 19:9. Y sí es verdad que Pablo permite el divorcio en el caso del abandono en 1 Corintios 7:12 a 16. Entonces, ¿cómo puede Pablo prohibir que el el divorciado sea líder? Y yo pregunto, ¿es el divorcio el pecado imperdonable? La evidencia tanto del contexto como de todo el Nuevo Testamento va en contra de calificar y aislar el divorcio y al divorciado como algo peor que, por ejemplo, perseguir a la iglesia, peor que asesinar, peor que muchos otros pecados. Esta interpretación, aunque común, no concuerda, yo diría, con la evidencia. Ahora, esto no implica que el divorcio es aceptable. No es así. Es algo bien serio y trae muchas consecuencias. No obstante, no por eso podemos agregar más requisitos o hacer los requisitos más duros de lo que son. Yo diría esto. Si un divorciado va a ser excluido del obispado o diaconado, será porque no cumple tres otras características mencionadas por Pablo. No esta, de ser marido de una sola mujer, sino por tres otras características. O sea, uno tendría que evaluar cuidadosamente si el candidato en primer lugar es irreprochable. Puede ser que por varios años después de su divorcio, la persona no sea irreprochable, justamente por todo lo que el divorcio trae. Pero después de muchos años de cambio, de crecimiento, si el hombre demuestra madurez, estabilidad, piedad, demuestra que es irreprochable en toda su vida ahora, yo diría que cumple el requisito y ya podría llegar a ser anciano, pastor, obispo en la iglesia. En segundo lugar, hay que ver si la persona todavía tiene un buen testimonio con los de afuera. Si el divorcio ha sido muy público, puede ser que su reputación esté manchada y como consecuencia nombrarlo líder traería vergüenza y problemas a la iglesia. Por otro lado, si a través de una vida cambiada y un testimonio consecuente y consistente, el candidato después de tiempo ha podido mantener un buen testimonio en la comunidad, parece, yo diría, que cumple este requisito. Y en tercer lugar, hay que examinar si el candidato puede administrar bien su propia casa. Obviamente en el momento del divorcio y probablemente por mucho tiempo después, no cumple este requisito, porque justamente su propia casa sea dividida. Pero si después de años demuestra que su casa está en orden, su nuevo matrimonio y sus hijos y todo revela un testimonio bueno, excelente, entonces yo diría que parece cumplir este requisito. Otra vez, no estoy hablando de cualquier divorcio, estoy hablando de un divorcio donde hay causal según lo que Cristo y Pablo permitieron. El primer caso de una inmoralidad sexual, no un acto, sino un patrón, donde no hay arrepentimiento. Y segundo, cuando hay un abandono, ¿no? El no creyente abandona al creyente, en ese caso. Me parece a mí que hay causal para divorciarse. Es el último recurso, es el último recurso, pero me parece que hay permiso para hacerlo. En ese caso, esos casos, si la persona cumple los demás requisitos, a mi parecer,
el divorcio no excluye a una persona de ser pastor, anciano, obispo. Me imagino que vamos a tener conversación sobre ese punto más tarde. Número 4. Número 4. Pablo prohíbe, es otra postura, que un hombre que tiene más de una esposa a la vez sea anciano o diácono en la iglesia. O sea, un polígamo no puede ser anciano o diácono. Bueno, esta interpretación es posible, aunque los estudiosos no están de acuerdo si la poligamia era muy común en el mundo del primer siglo o no. Muchos piensan que no era muy común, entonces no tendría sentido hacer de eso un requisito para el liderazgo. O sea, parece que aunque esta interpretación cabe muy bien, probablemente no era lo que Pablo tenía en mente. O sea, no estoy diciendo con eso que está bien tener varias esposas. No, no es el punto. O sea, mi punto es simplemente que probablemente no era lo que Pablo tenía en su mente cuando él hizo este requisito, ¿no? También es dudosa justamente por el texto de 1 de Timoteo 5:9, donde Pablo habla de la viuda y dice que la viuda que va a recibir apoyo debe haber sido mujer de un solo hombre. El matrimonio de una mujer con varios esposos no era común en el mundo antiguo. Era casi una imposibilidad. Entonces es muy probable que Pablo tuviera en mente algo diferente y no la poligamia. ¿Okay? Aunque prohíbe la poligamia, pero no es el punto de este requisito. Ok, número 5. Aquí es la postura que a mi parecer es la correcta. Y es, Pablo requiere que el anciano o diácono en la iglesia sea un esposo fiel. O sea, la idea de esta interpretación es que el hombre no puede estar metido en adulterio, en pornografía o en cualquier otro tipo de inmoralidad sexual. Él tiene que ser un hombre fiel en todo sentido a su esposa. Creo que es esta la interpretación que tiene más sentido. Pablo pide que el candidato para el obispado y el diaconado sea un esposo totalmente fiel a su esposa. Ahora, aunque no se sabe si la poligamia era muy común en el primer siglo, sí se sabe que la infidelidad era bastante común. Tener concubinas era una realidad frecuente en el mundo grecorromano y también a veces en el mundo judío. El punto de Pablo entonces sería que un líder no podía seguir esta corriente tan común. No podía tener muchas mujeres, no podía sacar la vuelta, no podía estar en relaciones de fornicación, etcétera, y a la vez ser un líder eficaz. Debe ser un esposo fiel, que no tiene concubinas, que no se involucra en relaciones sexuales fuera del matrimonio, que no se involucra en relaciones virtuales, emocionales o cosas por el estilo. Más allá que sea un buen esposo, ¿no? Es la idea. Fiel en todo sentido a su esposa. Y esto es lo que significa ser esposo de una sola mujer. Ahora, tú puedes decir, mira, entonces descalifica a un adúltero, a un divorciado. Yo diría inicialmente sí. Mi punto es decir que el divorciado puede recuperar el estado de irreprensible si después de mucho tiempo gana el respeto por medio de una vida totalmente transformada, cambiada. Es solamente el punto que yo quise hacer. Ok, la idea de esta característica entonces es que los líderes en la iglesia deben tener matrimonios fuertes. Deben haber fidelidad, tanto físicamente como emocionalmente. Si el corazón del anciano está dividido, si hay infidelidad físicamente o emocionalmente, no puede ser el ejemplo que la iglesia necesita y por lo tanto queda descalificado. A mi parecer, eso es lo que Pablo
tenía en mente con ese requisito. Ok, quiero ver la hora. Empezamos a las... Son 8:48, doctor G. Ya, ¿y empezamos a qué hora? 7:30. Empezamos 7:30. Terminamos a las 9, ¿no? 9:30. Podemos pasar un tiempo de preguntas si usted desea. Ya, ok. ¿Sí? ¿Le parece o todavía va a continuar? Um, quiero continuar con algunas características más, si está bien. Perfecto. Sí, sí, Porque yo doctor. sé que si paramos ahora, vamos a hablar de un solo tema Sí, y eso doctor, va a sí. demorar un montón. Después podemos. Quizás la Perfecto. gente olvide. Sí, doctor, Ok. sí, continúa. Otra característica es gobernar bien su propia casa. Primero de Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Interesante, ¿no? Cuando Pablo quiere aclarar el por qué es tan importante que el anciano administre bien su casa y que sea un buen padre, él agrega la pregunta, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La pregunta es una pregunta retórica, ¿no? O sea, Pablo sabe muy bien que si una persona se muestra incapaz de poder administrar correctamente la responsabilidad de su propio hogar, las relaciones con su familia, jamás va a poder dirigir los asuntos de la iglesia. La iglesia y la familia están estrechamente relacionadas en la Biblia. De hecho, se refiere a la iglesia en el Nuevo Testamento con la palabra oikos, que quiere decir familia. Tal como el anciano tiene que supervisar la familia que es la iglesia, tiene que mostrar fidelidad en supervisar su propia familia. Si fracasa en su hogar, es muy probable que lo haga en la iglesia también. Si un hombre va a ser considerado para el rol de anciano, es importantísimo que haya podido ser fiel en la administración de su hogar. Hermanos, lamentablemente en mi experiencia, esta característica no ha sido muy exigida por la iglesia. De hecho, en muchos casos, es la misma iglesia que ha exigido que el pastor, por ejemplo, esté en la iglesia todas las noches de la semana preocupándose por las ovejas, pero sin pensar en su necesidad de estar en casa con su familia por lo menos varias noches a la semana. Si el padre no está con su familia, por ejemplo, 5 noches a la semana, ¿cómo va a poder administrar bien su casa? Si sus hijos estudian durante el día y el padre está trabajando todo el día y llega la noche cuando los hijos están en casa, pero el padre sigue en la iglesia, ¿cómo va a conducir su familia de acuerdo con este requisito? No puede. Un padre ausente es un padre que deja que otros asuman la responsabilidad de discipular a sus hijos, que otros impongan la disciplina, que otros pastorean a su familia. Esto es tan grave, dice Pablo, que descalifica a una persona del oficio del obispado. Hermanos, familias fuertes son esenciales si la iglesia va a ser fuerte. Matrimonios fuertes son la base de iglesias estables. Los ancianos tienen que ser modelos de esto en casa para luego poder ser modelos en la iglesia. Por eso, yo diría que la iglesia debe exigir que los ancianos estén en su casa en las noches, por lo menos 3 noches, por lo menos 3 noches a la semana, para poder liderar a su familia. Por lo menos. En otra forma, es imposible discipular bien, administrar bien a su casa.
Ahora, por supuesto, Pablo dice administrar bien, ¿no? Y eso significa mucho más que solamente estar en casa. O sea, no debemos pasar por alto que Pablo enfatiza administrar cómo bien, no solamente administrar. O sea, está diciendo que el padre tiene que ser eficaz en su liderazgo en casa, no solamente líder, sino un buen líder en su hogar. Y esto quiere decir que si voy a estar en casa en las noches, no es porque solamente quiere mirar la televisión y dejar que sus hijos y su esposa y los asuntos de la casa avancen por sí solos. No, 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 no. Estar en casa significa más que tener mi cuerpo en el lugar que se llama casa. Significa estar involucrado activamente en la vida de mi familia, dirigiéndola concienzudamente. El padre tiene que conducir eficazmente los asuntos de la casa. También, administrar la casa es mucho más que asegurar que las finanzas estén en orden, o que el edificio que es mi casa esté bien arreglado y cosas por el estilo. Significa pastorear a la familia, dirigir la familia espiritualmente, cuidar a la familia. Entonces, esto significa pasar tiempo con la esposa y los hijos. Significa tener un plan en mente para transmitirles la fe. Significa involucrarse en la disciplina de los hijos. Significa jugar con los hijos, jugar con ellos. Significa todo lo que tiene que ver con conducir correctamente el hogar. Es una tarea muy difícil, pero es importante, tal como es conducir la vida de la iglesia. La mayoría de los pastores tienen en mente que conducir los asuntos de la iglesia es más importante que conducir las cosas de la casa. Es totalmente un error, es totalmente una mentira. La iglesia no es más importante que el hogar. A Dios le importa ambos lugares. Y Él exige que los líderes gobiernen bien tanto la iglesia como su hogar. Tenemos que tomar en serio este requisito. Número tres, buen padre. Cuando Pablo piensa en qué significa administrar bien la casa, él enfoca sobre todo este punto de ser un buen padre. Ambas listas de requisitos hablan de este punto, ¿no? 1 Timoteo 3:4 dice que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y Tito 1:6 dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En el fondo, los dos pasajes dicen básicamente la misma cosa. Pablo dice a Timoteo que el anciano debe tener hijos en sujeción con toda honestidad. La frase en sujeción significa en obediencia. O sea, el anciano debe tener hijos que le obedecen, que se someten a su liderazgo. Además, Pablo dice que los hijos deben obedecer con todo respeto, o sea, mostrando todo honor. La misma palabra se usa como característica que los diáconos deben tener en 1 Timoteo 3:8 y 3:11. Entonces, la idea es tener respeto, mostrar honor. Ahora, en Tito, Pablo básicamente dice la misma cosa. No obstante, tenemos que examinar con más cuidado este texto en Tito 1:6, porque la mayoría de las traducciones dicen que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra que se traduce como creyentes viene de una palabra en griego que es pistos. Es cierto que la palabra pistos puede significar creyente, pero también puede significar fiel. Y hay varios textos donde se traduce fiel y no creyente. Ahora, hay dos razones principales porque yo creo que la traducción fiel es mejor que la traducción creyente. En primer lugar, si traducimos fieles, entonces en ambos pasajes, 1 Timoteo 3:4 y Tito 1:6, Pablo está diciendo exactamente la misma cosa.
O sea, como hemos visto en 1 Timoteo, Pablo dice que el anciano tiene que tener hijos que obedecen y que respeten. Yo diría que Pablo está diciendo la misma cosa en Tito. Los hijos tienen que ser fieles, es decir, fieles a sus padres, fieles a la vida cristiana, fieles al comportamiento que se espera de un cristiano. Y luego Pablo elabora algo de ese comportamiento diciendo no acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, en Tito, Pablo está diciendo que los hijos deben obedecer a sus padres y no tener mala fama por una vida de pecado. Ahora, la segunda razón por qué fieles es una mejor traducción es porque de verdad puede un padre controlar si sus hijos creen en Dios o no. Por supuesto que no. Tú puedes ser el mejor padre imaginable. No obstante, tus hijos tienen que tomar una decisión de creer en Dios. No es que tú puedes forzarlos. Aunque el padre tiene mucha influencia, la decisión no depende de él. No se basa en su capacidad de ser padre. Depende de la soberanía de Dios y la decisión del hijo. Por eso, es casi cierto que lo que Pablo está diciendo aquí es que los hijos deben ser fieles, obedientes a sus padres y el camino que ellos les enseñaron. No pueden ser borrachos, rebeldes, inmorales, etc. Si un hombre tiene este tipo de familia, no puede ser un candidato para el obispado. Entonces, ser buen padre significa tener hijos que son obedientes, que respetan, que muestran honor, ¿no? Que viven vidas consecuentes con el Evangelio. Número 4, deben tener un buen testimonio de los no creyentes. 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Los ancianos son líderes en la iglesia. Ellos representan la iglesia y son modelos que los hermanos van a seguir. Además, la iglesia existe en el mundo, ¿no? En un lugar lleno de no creyentes, de personas que no quieren la iglesia, que no entienden nada de la iglesia. De hecho, según la Biblia, los no creyentes sirven la voluntad del diablo. No obstante, lo que la iglesia quiere hacer es impactar al mundo para que la gente no creyente se convierta a Cristo y llegue a ser parte de la iglesia. Lamentablemente, un obstáculo muy fuerte es la vida de los mismos creyentes. O como Pablo está enfatizando aquí, la vida de los líderes de la iglesia. Si la vida de los que supuestamente son modelos contradice su mensaje, si no es consecuente con el evangelio, entonces los de afuera van a hablar mal, no solamente de ellos, sino también de la iglesia. Las críticas, los testimonios negativos van a llegar si los líderes no viven responsablemente, si no viven con integridad, si no viven lo que predican. Pablo dice que un anciano debe tener una buena reputación frente a la comunidad, frente a sus vecinos, sus compañeros de trabajo, los de su familia que no son creyentes, para que el anciano y la iglesia no caigan en descrédito, para que no tengan una reputación manchada. Esto es exactamente lo que el diablo quiere. Su trampa es justamente esa. Él quiere que caigamos en la hipocresía, que tengamos vergüenza en nuestra propia vecindad. Y todo esto pasa cuando la iglesia nombra como ancianos a hombres que no tienen una buena reputación. Ok.